Hay escenas que se quedan grabadas para siempre en la historia del cine, ¿verdad? Y una de ellas, vamos, sin ninguna duda, es la secuencia de la ruleta rusa en El Cazador. Es brutal. El impacto que tuvo fue tan grande que para mucha gente esa es la imagen de la guerra de Vietnam. Y de ese juego, un juego que se asumió como algo real. Pero, ¿y si todo fuera una invención? Venga, vamos a desgranar esta historia, que tiene tela. La mítica crítica Pauline Kael lo clavó con esta frase: es que para entender de verdad El Cazador y su potencia hay que mirar más allá de la guerra. La película es en realidad una radiografía de cómo un conflicto así destroza a toda una comunidad, y por ahí es por donde vamos a ir, siguiendo ese hilo, desde el trauma que vemos en la pantalla hasta la verdad histórica, que, bueno, es bastante sorprendente. Fijaos qué simple, ¿eh? Una pistola, una sola bala y un juego a vida o muerte. Con estos elementos tan básicos, la película consigue generar una tensión que es casi insoportable. Y ahí está la genialidad de su director, Michael Cimino: usar algo tan crudo para construir una metáfora potentísima sobre el azar, sobre el trauma y sobre el sinsentido de la guerra. Empezamos por aquí por lo que es el corazón de la película, porque El Cazador no es tanto una película de batallas, sino un retrato de esas cicatrices que no se ven, de las heridas que te llevas por dentro. Capturó como muy pocas el mazazo psicológico que supuso la guerra para toda una generación. Es que la forma de contar la historia es brillante. Primero nos muestra la vida de antes, la camaradería, la normalidad de un pueblo obrero en Pensilvania. Luego, ¡zas!, el golpe, la brutalidad de Vietnam, que se condensa toda en esa escena terrible de la ruleta rusa. Y por último, el regreso. Pero, y esto es lo crucial, la vuelta a casa no es el final del horror. La verdadera batalla, la más dura, es intentar volver a tu vida cuando ya no eres la misma persona. Y la ruleta rusa, claro, es el símbolo perfecto de esa fractura, de ese antes y después. Y bueno, aquí es donde la historia da un giro que no se espera casi nadie, porque esa escena, la que definió la película y que se ha quedado en la cultura popular como un hecho histórico de la guerra de Vietnam, pues su origen está muy, pero que muy lejos de un campo de prisioneros. Es la pregunta del millón, claro. Si no era algo que hicieran los oficiales del zar y tampoco era una práctica sistemática del Vietcong, entonces, ¿quién se lo inventó? Pues la respuesta, la verdad, es bastante chocante. Pues así como suena. La verdad es que la ruleta rusa no nació ni en Rusia ni en Vietnam, nació en las páginas de una revista. Fue una invención de un escritor. No existe ni un solo registro histórico fiable que diga que las tropas rusas jugaban a esto. Nada, es básicamente un mito creado por la literatura y que el cine convirtió en leyenda. Y ojo a la cronología, porque es alucinante. En 1937, un escritor se inventa el concepto para un cuento, ficción pura. Pues bien, solo un año después, en el 38, esa ficción salta a la realidad de la forma más trágica. Se documenta la primera muerte por jugar a esto. Y 40 años más tarde llega El Cazador y lo convierte en un ícono mundial. Es un caso increíble de cómo la ficción no solo imita la vida, sino que a veces la crea. Es que este es uno de esos casos rarísimos, en los que una idea, que nace de la imaginación de alguien, de repente cobra vida propia. Una vida, en este caso, mortal, y con consecuencias muy, muy reales. 50. Según algunas estimaciones, este es el número de personas que mueren cada año, solo en Estados Unidos, por practicar este juego. Y hay que recordar que todo empezó por un relato corto, por una simple invención. Es tremendo. Y aquí llega ya la ironía total. Resulta que en Rusia, el país que supuestamente le da nombre al juego, lo llaman ruleta americana. Lo ven como algo extranjero, algo de Estados Unidos. Esto demuestra hasta qué punto un mito cultural puede echar raíces mucho más fuertes lejos de su supuesto origen. Una locura. Entonces, si hemos quedado en que el juego es una ficción histórica, ¿por qué nos sigue pareciendo una metáfora tan potente? ¿Por qué nos fascina y nos aterra a la vez? Pues la respuesta, claro, está en todo lo que representa. Para entender su poder, vamos a compararla con otras grandes películas sobre Vietnam. Apocalypse Now es un viaje a la locura, casi una alucinación. Platoon es súper realista, la experiencia de un soldado en primera persona. Pero El Cazador usa la ruleta rusa para hablar de otra cosa, del trauma íntimo, de la idea de que sobrevivir muchas veces es simplemente una cuestión de puro azar. La literatura, de hecho, ha explorado esta idea a fondo. Hay un personaje increíble de un escritor que se llama El Ruletista. Es un tipo con una suerte malísima para todo en la vida, que paradójicamente sobrevive una y otra vez a la ruleta rusa. Y lo curioso es que no juega para ganar dinero, juega para desafiar al destino, apostando a su propia destrucción. Este personaje lleva el juego al límite. Empieza con una bala, como una prueba de suerte, pero luego va aumentando las probabilidades. 2 balas, 3, incluso 5, lo hace cada vez más imposible.
¿Y por qué? Porque su mala suerte es tan grande que la única forma que tiene de ganar es apostar por perder. Es un desafío total contra un universo al que le da igual lo que te pase. El juego se convierte en la metáfora definitiva de la lucha contra el absurdo. Y con esto cerramos el círculo. Al final, da igual si la ruleta rusa ocurrió de verdad en Vietnam o no. Su poder como símbolo es innegable. Representa esa idea de que la vida y la muerte pueden depender de un simple clic metálico, de un giro del azar. Es una metáfora perfecta del trauma de la guerra. Un lugar donde sobrevivir a menudo no tiene ninguna lógica ni ninguna justicia. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. El cazador hablaba de una generación a la que arrancaron de su vida y la lanzaron al horror. Hoy la guerra se consume a través de pantallas. Se habla de un trauma vicario, ese desgaste emocional que produce ver tanto horror pero a distancia. La pregunta que queda en el aire es si esta nueva forma de experimentar los conflictos nos hace más conscientes o si paradójicamente nos hace más vulnerables a la brutalidad de la guerra real. Ahí queda eso.